Mi nombre es Jessica, tengo 28 años, y la última vez que vi a mi familia, mi hermana gritaba mi nombre mientras los alguaciles cambiaban las cerraduras de su puerta principal. Me llamó monstruo, víbora, traidora, y todo lo que yo podía pensar era, no tienes ni idea de cuánto tiempo planeé este momento. Verás, solo 6 meses antes, ella, junto con mis padres, se habían sentado a la mesa de nuestra cena familiar y habían desmantelado sistemáticamente mi vida frente al hombre que amaba, todo para su propia diversión. Pensaron que me habían destrozado. No tenían ni idea de que acababan de encender la mecha de la bomba que detonaría su mundo entero. Me habían subestimado toda mi vida y finalmente estaban a punto de aprender cuánto les iba a costar ese error. Antes de continuar con la historia, por favor suscríbete. Necesito alcanzar los 1000 suscriptores para poder seguir trayéndote historias como esta cada día. Para ti es solo un clic, pero para mí significa mucho. Para entender cómo llegamos a ese punto, tienes que entender a mi familia. Éramos, en la superficie, la imagen del éxito. Mis padres habían fundado una firma de diseño de interiores boutique, Harris Co. Designs, hace unos 30 años. Era su orgullo y alegría. Pero a medida que envejecían, dieron un paso atrás, dejando las operaciones del día a día a sus 2 hijas, a mí y a mi hermana mayor, Amanda. Para el mundo exterior, y ciertamente a los ojos de mis padres, Amanda era la estrella, era el rostro de la empresa. Tenía el carisma, la personalidad audaz, la gracia social para encantar a los clientes y ganar contratos. Era la niña de oro, envuelta en ropa de diseñador financiada por la cuenta de la empresa, su risa resonando en cada evento de la industria. Yo, por otro lado, era la sombra. Yo era la que realmente hacía el trabajo. Yo era la que tenía el título en diseño, la que entendía de software de arquitectura, de búsqueda de materiales y de gestión de proyectos. Mientras Amanda almorzaba con un cliente potencial, yo era la que estaba en la oficina, dibujando los planos, coordinando con los contratistas y resolviendo las pesadillas logísticas que ella ni siquiera podía empezar a comprender. Yo era el motor, y ella era el brillante adorno del capó, y durante años lo acepté. Amaba a mi familia y amaba el trabajo. Me decía a mí misma que no importaba quién se llevara el crédito, siempre y cuando la empresa que todos estábamos construyendo juntos tuviera éxito. Era reacia a los conflictos, y la idea de desafiar la jerarquía familiar establecida era aterradora. Así que mantuve la cabeza gacha, cobraba mi modesto sueldo, que era una fracción del de Amanda, y me decía a mí misma que estaba siendo una buena hija y una hermana comprensiva. Los facilitadores, mis padres, perpetuaron esto. Elogiaban a Amanda por conseguir una nueva cuenta enorme, una cuenta para la que yo había pasado 100 horas preparando la propuesta, y se volvían hacia mí y decían, «¿No es maravilloso lo que tu hermana está logrando? Jessica, estamos muy contentos de que estés ahí para ayudarla con los pequeños detalles». Los pequeños detalles. Así llamaban a toda mi contribución, a toda mi carrera. Entonces conocí a Mark. Mark era diferente. Era un arquitecto que conocí en un proyecto conjunto, y vio mi talento de inmediato. Me vio a mí. Miraba mis diseños y veía el pensamiento, la precisión, el arte. No veía los pequeños detalles, veía el panorama completo. Por primera vez, me sentí verdaderamente vista por alguien fuera de mi propia cabeza. Nuestra relación floreció rápidamente y se convirtió en mi roca, mi confidente, mi mayor apoyo. Fue él quien primero plantó la semilla de la duda en mi mente. Hacía preguntas amables como, ¿estás segura de que te están compensando justamente por tu trabajo? ¿O parece que estás haciendo el trabajo de 3 personas? ¿Amanda aprecia todo lo que haces? Yo siempre le restaba importancia, condicionada por años de priorizar la paz familiar sobre mi propia autoestima. Pero las preguntas persistían. Fue el primer aliado real que tuve, la primera persona en validar el resentimiento silencioso y latente que había estado reprimiendo durante años. Y fue por él, por lo mucho que lo amaba y valoraba su opinión sobre mí, que los acontecimientos de esa fatídica cena se convirtieron no solo en otra humillación, sino en el catalizador de una revolución. La cena se suponía que era una celebración. Era el 35º aniversario de bodas de mis padres, y estábamos todos reunidos en su casa, la misma que yo les había rediseñado esencialmente 2 años antes, un hecho que nunca se mencionó. Estaba emocionada, aunque un poco nerviosa, de que Mark estuviera allí. Quería que me vieran a través de sus ojos, que vieran a la persona competente y valiosa que él veía. ¡Qué ingenua fui! La velada comenzó con la habitual agresión pasiva. Mi madre comentó sobre mi sencillo vestido negro, señalando que el vestido de diseñador de Amanda debía de haber costado una fortuna, pero se merece darse un capricho, trabaja tan duro.
Mi padre le preguntó a Mark a qué se dedicaba, y al oír que era arquitecto, le dio una palmada en la espalda y dijo: «Oh, un arquitecto, tú y Amanda debéis de tener mucho de qué hablar», como si yo ni siquiera estuviera en la habitación. Pude sentir la mano de Mark apretando mi muslo bajo la mesa, un pequeño gesto de apoyo. Pero fue Amanda quien convirtió la velada de incómoda a insoportable. Después de unas cuantas copas de vino caro, su lubricante social favorito, se inclinó hacia adelante con un brillo malicioso en los ojos. «Oh, Mark», empezó, con la voz chorreando una falsa dulzura, «tienes que oír la historia más graciosa sobre Jessica de cuando éramos niñas». Y procedió a relatar una historia profundamente vergonzosa de mi adolescencia, una historia que le había contado en confianza, adornándola para hacerme parecer patética y tonta. Mis padres se partieron de risa, los facilitadores disfrutando del espectáculo. Sentí que la cara me ardía de vergüenza. Mark tenía una expresión pétrea, sin siquiera esbozar una sonrisa. Pero no había terminado. El plato principal fue un asalto calculado. «Sabes, Jessica es muy graciosa», le dijo a Mark, ignorándome por completo. «Se sienta en esa pequeña oficina todo el día, jugando con sus programas de ordenador. No paro de decirle que necesita salir más, ser más ambiciosa, pero supongo que algunas personas simplemente están hechas para estar en segundo plano». La expresión segundo plano quedó suspendida en el aire, un dardo deliberado y envenenado. Mi padre intervino: «Bueno, alguien tiene que encargarse del papeleo. No todo el mundo puede ser un generador de negocios como tú, Amanda». Me estaban definiendo, disminuyéndome, empaquetándome como la hermana pequeña aburrida y sin ambiciones para el consumo de Mark. No solo me estaban insultando, estaban tratando de envenenar la visión que él tenía de mí, para asegurarse de que me quedara en la caja que ellos habían construido. El golpe final llegó durante el postre. Amanda, con una sonrisa triunfante, anunció que iba a comprar un nuevo apartamento en el distrito más caro de la ciudad. «Una pequeña recompensa por ese gran contrato del hotel que conseguí», dijo, mirándome directamente. El contrato del hotel en el que yo había pasado 3 meses de noches en vela, aquel para el que yo había desarrollado personalmente un nuevo y revolucionario concepto de diseño que había convencido al cliente, el que Amanda había presentado como propio. Luego se volvió hacia mí, su voz ahora un ronroneo condescendiente, y dijo: «No te preocupes, Jess. Cuando me instale, puedes venir y ayudarme a elegir los colores de la pintura. Eres tan buena para esas pequeñas cosas». Y en ese momento, viéndolos a todos reír, viendo al hombre que amaba mirar a mi familia con un horror creciente, algo dentro de mí no solo se rompió, se calcificó. Pasó de ser dolor a algo frío, duro y aterradoramente claro. La guerra había sido declarada, y yo era la única que había oído el disparo. El trayecto de vuelta a mi apartamento fue silencioso, un silencio denso y pesado que parecía más fuerte que los gritos. Miraba por la ventanilla del copiloto, las luces de la ciudad desdibujándose a través de las lágrimas que me negaba a dejar caer. Podía sentir las miradas preocupadas de Mark, pero no era capaz de hablar. La humillación era algo físico, un peso de plomo en mi estómago. Cuando entramos, finalmente dejé escapar un único y entrecortado sollozo. Mark no se apresuró a consolarme con trivialidades. No dijo: «No lo decían en serio», o «simplemente ignóralos». En cambio, me rodeó con sus brazos, me abrazó con fuerza, y cuando mis sollozos amainaron, me miró directamente a los ojos, su propio rostro lleno de una ira fría que nunca antes había visto. «Eso ha sido lo más deliberadamente cruel que he presenciado en mi vida», dijo, con voz baja y firme. «No solo te insultaron, Jessica. Intentaron asesinar tu reputación, intentaron hacerte pequeña para poder sentirse grandes». Oírle decir eso, oír mis caóticos y arremolinados sentimientos de dolor e ira articulados con tanta claridad, fue como una llave girando en una cerradura. Fue una validación, fue un permiso. «Veo lo brillante que eres», continuó, sosteniendo mi cara con sus manos. «Veo tu talento, tu dedicación, tu fuerza. Están tan cegados por su propia arrogancia que no pueden ver el diamante que tienen en su propia familia. Pero su ceguera no te hace menos valiosa». Sus palabras fueron un bálsamo para la herida abierta de mi orgullo. Era mi aliado, mi ancla en esa tormenta de emociones. No solo me ofrecía compasión, me ofrecía fuerza. «Así que», dijo, cambiando su tono de reconfortante a estratégico, «¿qué quieres hacer al respecto? Puedes dejar que esto te aplaste, o puedes decidir que ya has tenido suficiente. Puedes decidir que vas a recuperar tu poder. Elijas lo que elijas, estoy contigo al 100%. Nos quedamos hablando toda la noche. Por primera vez, dejé que todos los años de resentimiento salieran de mí. Cada proyecto que había gestionado y del que Amanda se había llevado el mérito. Cada comentario despectivo de mis padres.
Cada vez que me hicieron sentir como una asistente glorificada en la empresa que yo sola mantenía a flote. Para cuando empezó a salir el sol, las lágrimas se habían ido. El dolor seguía ahí, pero ya no era la emoción dominante. Había sido consumido por una rabia fría y silenciosa. Una resolución se había asentado en lo más profundo de mis huesos. Miré a Mark, mi compañero, mi aliado, y le dije, no voy a renunciar sin más, voy a tomar lo que es mío. Construí esa empresa con mis propias manos, y voy a recuperarla. Él simplemente asintió, una sonrisa lenta y decidida extendiéndose por su rostro. Bien, dijo, hagamos un plan. La triunfadora subestimada por fin había despertado, y estaba lista para ponerse a trabajar. Mi transformación comenzó al día siguiente. Entré en la oficina de Harris Code Designs y por primera vez no la vi como la empresa de mi familia. La vi como la escena de un crimen y yo era la detective principal. Mi comportamiento tenía que ser perfecto. Por fuera, era la misma Jessica de siempre. Callada, retraída, quizás un poco resentida por la cena, que era exactamente el comportamiento que esperaban. Interpretaron mi silencio como una derrota, como si estuviera lamiéndome las heridas. Mi madre incluso me llamó para decirme que no fuera tan sensible y que me disculpara con Amanda por poner las cosas incómodas. Este era el nivel de su delirio. Fue esta arrogancia, esta completa incapacidad para verme como una pensadora estratégica, lo que se convertiría en mi mayor arma. La ironía dramática era una fuente constante y privada de fuerza. Mientras Amanda hablaba a gritos por teléfono sobre los gabinetes a medida de su nuevo apartamento, yo estaba tranquilamente en mi oficina, no de mal humor, sino comenzando mi auditoría forense de toda nuestra operación. Mi primer paso fue la adquisición de datos. Durante años yo había sido la encargada de gestionar nuestros archivos digitales y físicos porque a Amanda le parecía tedioso. Ahora, esta tediosa tarea era mi tesoro. Compré un disco duro externo de 2 terabytes y comencé una campaña sistemática de duplicación. Copié todos los archivos de proyectos de los últimos 5 años, todos los planos de diseño, todas las cadenas de comunicación con los clientes. Presté especial atención a los correos electrónicos, aquellos en los que un cliente me escribía directamente con elogios. Jessica, esto es brillante, exactamente lo que queríamos. Solo para que Amanda respondiera a todos desde su cuenta. Qué alegría que mi visión se haya hecho realidad. Gracias a mi hermana por ayudar con la ejecución. Los guardé todos, creando una cronología meticulosa de mi trabajo y de su robo de méritos. Era una montaña de pruebas y crecía cada día más. A continuación, pasé a las finanzas. Como contable no oficial, tenía acceso total a nuestro software de contabilidad. Siempre me encargaba de la facturación y las nóminas, mientras que Amanda manejaba las tarjetas de crédito de la empresa. Siempre me entregaba un grueso fajo de recibos a final de mes, murmurando algo sobre gastos de clientes. Nunca lo había cuestionado. Ahora lo cuestionaba todo. Empecé una nueva hoja de cálculo secreta. Retrocedí 3 años, línea por línea, cruzando cada cargo de la tarjeta de Amanda con nuestros archivos de proyectos. ¿Un almuerzo con un cliente? Revisaba el calendario. Si no había ninguna reunión, lo marcaba. ¿Un cargo por material de oficina de una marca de lujo? Marcado. Poco a poco empezó a surgir un panorama nauseabundo. No se trataba solo de unos pocos gastos falseados. Era una malversación sistemática y descarada. Miles de dólares en ropa de diseñador, fines de semana en spas, cenas fastuosas con sus amigos, todo codificado como desarrollo de negocio o entretenimiento de clientes. El nuevo apartamento del que se había jactado había utilizado un cheque de la empresa de $30,000 como parte de su pago inicial, etiquetándolo como depósito para un arrendamiento comercial. Esta era mi prueba irrefutable. Ya no se trataba solo de que ella se llevara el mérito. Esto era un delito grave. Y era tan arrogante, tan segura de su estatus intocable, que apenas intentó ocultarlo. Me estaba dando la soga para ahorcarla, y yo, paciente y metódicamente, estaba atando el nudo. Con un disco duro lleno de pruebas irrefutables, mi siguiente paso era encontrar al asesor legal adecuado. No podía ser un amigo de la familia ni un abogado local que mis padres conocieran. Necesitaba un tiburón. Necesitaba a alguien que no se dejara intimidar por la reputación de mi familia y que viera esto no como una desordenada disputa doméstica, sino como el delito corporativo que era. Mark, siempre el aliado perfecto, utilizó su red de contactos profesionales para conseguirme una recomendación. Así fue como me encontré en el elegante e intimidantemente moderno despacho de la Sra. Eleanor Davis. Rondaba los 50 y tantos años, con ojos agudos e inteligentes y una reputación de ser una litigante formidable.
Era la viva imagen de una profesional escrupulosa. Estaba nerviosa sentada frente a su pulido escritorio de caoba. Me sentía como una niña chivándose de su hermana, pero a medida que empecé a hablar, mi voz se fue afianzando. Expuse la historia de forma lógica y cronológica, tal y como había organizado los archivos en mi disco duro. Empecé con la estructura operativa, mi papel frente al de mi hermana y el historial de cómo se atribuía mi trabajo. La SRA. Davis escuchó pacientemente, con expresión indescifrable. Me di cuenta de que pensaba que se trataba de otra pelea familiar, que quizás conduciría a una simple disolución de la sociedad. Era profesional, pero todavía no sentía que estuviera realmente de mi lado. Entonces, conecté el disco duro al gran monitor de su escritorio. Aquí está el portafolio de proyectos de los últimos 5 años, dije. Abrí el archivo del contrato del hotel, el que Amanda acababa de usar para justificar su nuevo apartamento. Le mostré mis bocetos conceptuales iniciales, los archivos del software de arquitectura con mi nombre de usuario y miles de horas de trabajo registradas, la cadena de correos electrónicos en la que el cliente elogiaba mis selecciones de diseño específicas. Luego, le mostré el comunicado de prensa, escrito por Amanda, en el que anunciaba que había conseguido el contrato gracias a su innovadora visión. La SRA. Davis se inclinó hacia adelante, entrecerrando ligeramente los ojos. La máscara profesional seguía ahí, pero se había encendido una chispa de interés. Esto es exhaustivo, murmuró. Pero la atribución puede ser difícil de argumentar en negocios familiares. Entiendo, dije, mi voz ahora tan fría y precisa como los datos que presentaba. Por eso también he traído las finanzas. Abrí la hoja de cálculo secreta que había creado, el registro codificado por colores y meticulosamente documentado de la malversación de Amanda. Le mostré los extractos de las tarjetas de crédito, los informes de gastos manipulados, el cheque de $30,000 para el pago inicial del apartamento disfrazado de arrendamiento comercial. El silencio en la sala era absoluto. La SRA Davis se desplazó por los datos, su expresión pasó del interés profesional al asombro y luego a una intensidad sombría y concentrada. La protectora había despertado, levantó la vista de la pantalla y, por primera vez, me miró no como a una clienta potencial, sino como a una estratega. SRA Harris, dijo, y la formalidad desapareció, reemplazada por un tono de respeto. Esto no es una pelea familiar, esto es un hurto mayor. Su hermana no solo se ha estado llevando el mérito, le ha estado robando a espuertas. Y sus padres, como copropietarios, han sido negligentes a una escala que podría hacerlos legalmente culpables. Se quitó las gafas y se frotó los ojos. Luego me miró con una nueva y feroz luz en ellos. ¿Qué quiere, Jessica?, preguntó. La misma pregunta que me había hecho Mark, pero esta vez no se trataba de apoyo emocional. Se trataba de estrategia legal. No quiero ir a la policía, dije. Todavía no, esa es mi base. Quiero la empresa, la quiero toda. Yo la construí, es mía. Una lenta sonrisa lobuna se extendió por el rostro de la SRA Davis. Oh, creo que podemos conseguir mucho más que eso, dijo. Repasemos los estatutos originales de la sociedad, ¿le parece? Tengo la sensación de que su hermana y sus padres han olvidado lo que hay en la letra pequeña. Los 3 meses siguientes fueron los más estresantes y extrañamente estimulantes de mi vida. Llevaba una doble vida por completo. De día, era la Jessica callada, la hija y hermana obediente. Iba a la oficina, hacía mi trabajo y absorbía los comentarios condescendientes y las actitudes engreídas de mi familia. Amanda estaba en su gloria, entrando y saliendo de la oficina, deleitando a todos con historias sobre las reformas de su apartamento y la fabulosa nueva vida que estaba construyendo. A menudo se paraba en mi escritorio y decía cosas como: «Pareces tan decaída últimamente, Jess. Deberías intentar ser más positiva. Mira todas las cosas maravillosas que están pasando». La ironía dramática era tan densa que podría haberme ahogado con ella. Me estaba sermoneando sobre la positividad mientras yo planeaba meticulosamente su caída. Mis padres llamaban y preguntaban por qué no había ido a la cena familiar. «Amanda te echa de menos», decía mi madre. «Sabes lo mucho que valora tu apoyo». Cada palabra que decían era combustible. Cada comentario condescendiente, cada afirmación inconsciente, la archivaba mentalmente junto a las hojas de cálculo y los documentos legales que se acumulaban en el despacho de las SRA Davies. Los facilitadores y la explotadora arrogante estaban tan seguros en su narrativa de mi debilidad que no podían ver la tormenta que se estaba gestando justo delante de ellos. El humor de la situación era oscuro y profundamente satisfactorio. Era puro schadenfreude en su forma más potente y premonitoria.
Me sentaba en reuniones en las que Amanda presentaba mis diseños como si fueran suyos, y tenía que morderme el interior de la mejilla para no sonreír. Estaba cavando su propia tumba con cada palabra, y yo era quien le había dado la pala. Yo sabía algo que ella no sabía, y ese conocimiento secreto era una armadura. Por la noche, era una persona diferente. Era una general planeando una campaña. Tenía llamadas nocturnas con Lasra Davis, repasando precedentes legales y estrategias. Descubrimos una cláusula en los estatutos originales de la sociedad, una cláusula de moralidad en la que mi padre había insistido hacía 20 años, que establecía que cualquier socio que se descubriera que había cometido un acto de mala conducta financiera grave o depravación moral podría ser forzado a una compra de sus acciones por los otros socios por una tarifa nominal. Era el arma perfecta, oculta a plena vista. Mark era mi santuario. Llegaba a casa, con la cabeza dando vueltas por la jerga legal y la rabia reprimida, y él simplemente estaba allí. Escuchaba cada detalle, proporcionando no solo apoyo emocional, sino también una perspectiva aguda y analítica. Me ayudó a ensayar la inevitable confrontación, preparándome para el ataque emocional que sabía que vendría. Te van a llamar cruel, decía. Te van a llamar desagradecida. Van a intentar hacerte sentir culpable. Tienes que estar preparada para eso. Recuerda por qué lo estás haciendo. Era mi aliado en todo el sentido de la palabra, apuntalando mis defensas y manteniendo mi resolución firme. Era una espía en mi propia vida, una actriz en un escenario creado por mi familia, pero el acto final era uno que yo misma estaba escribiendo. La tensión iba en aumento, un crescendo rítmico que solo yo y mi pequeño círculo de aliados podíamos oír. La pieza final del plan requería un poco de teatro. Lasra Davis y yo habíamos decidido que, para que nuestro caso fuera irrefutable, necesitábamos una última e innegable prueba de la imprudencia de Amanda. Algo que ocurriera, después de que yo ya hubiera recopilado mis pruebas iniciales de sus delitos pasados. Demostraría un patrón de comportamiento continuo y sin arrepentimiento. Necesitábamos tender una trampa, y yo sabía exactamente qué cebo usar: el ego de Amanda. La empresa acababa de recibir un pago cuantioso, más de $100,000, del proyecto del hotel. Estaba en nuestra cuenta de operaciones principal. Sabía que Amanda consideraba esta cuenta como su hucha personal. También sabía que la reforma de su apartamento era cada vez más cara y que se había estado quejando de tener poco efectivo a pesar de su extravagante estilo de vida. Así que ingenié un problema. Fui a verla con un fajo de facturas de nuestros proveedores, algunas de las cuales había retrasado estratégicamente en su presentación. Amanda, dije, adoptando mi tono más desvalido y abrumado. Estoy un poco hasta arriba. Tenemos unos $40,000 en facturas de proveedores que están vencidas. Me preocupa que afecte a nuestra calificación crediticia con ellos. Observé su rostro. Un destello de molestia, seguido de una oleada de desdén. Oh, por el amor de Dios, Jessica, ¿no puedes encargarte tú? Págales y ya está. Puedo, dije, bajando la mirada a mis zapatos como si estuviera avergonzada. Pero el pago del proyecto del hotel acaba de llegar. Si pagamos todo esto ahora, se va a llevar un buen pellizco de la cuenta de inmediato. Sé que estabas pensando en otras cosas. Dejé la frase suspendida en el aire. Le había tendido la zanahoria. Le estaba dando la excusa que necesitaba. Una buena gerente, una socia responsable, habría dicho: paga primero a los proveedores. Nuestras obligaciones comerciales van antes que cualquier otra cosa. Pero Amanda no era una buena gerente. Era una explotadora arrogante. No seas tan dramática, se burló. Los proveedores pueden esperar unas semanas más. De todas formas, siempre están desesperados por nuestro negocio. Necesito transferir algunos fondos para el apartamento. Me encargaré yo misma de la transferencia para que no tengas que preocuparte por ello. Fue más perfecto de lo que podría haber imaginado. Más tarde ese día, revisé los registros bancarios en línea. Tal como predije, no había transferido una pequeña cantidad. Había transferido la asombrosa cantidad de $60,000 directamente de la cuenta de la empresa a su cuenta personal, etiquetando la transacción como distribución para accionistas a Harris. Por supuesto, no hubo una distribución correspondiente para los otros accionistas, mis padres y yo. Era descarado, era arrogante, y era el último clavo en su ataúd. Inmediatamente descargué el extracto bancario, lo guardé como PDF y se lo envié por correo electrónico a Lasra Davis con un simple asunto: ya que mate. La trampa se había activado, y la presa había caído de lleno en ella, cegada por su propia codicia y su completa subestimación de la mujer silenciosa de la oficina de la esquina. La semana previa a la confrontación fue surrealista. Una calma profunda e inquietante descendió sobre mí.
La energía frenética de reunir pruebas y planificar la estrategia fue reemplazada por el peso silencioso y pesado de lo inevitable. Todo estaba en su sitio. Los documentos estaban notariados, los argumentos ensayados, la reunión fijada. Todo lo que tenía que hacer era esperar. Se sentía como el momento de quietud en la cima de una montaña rusa, justo antes de la aterradora y emocionante caída. Mi familia, por supuesto, no notó nada. Estaban felizmente inconscientes, envueltos en sus propios dramas. Amanda estaba exultante, ocupada encargando mármol italiano para su nuevo baño, pagado con los fondos que acababa de robar. Mis padres planeaban unas vacaciones, hablando de lo maravilloso que era que el negocio tuviera tanto éxito que pudiera funcionar solo, una afirmación tan profundamente irónica que resultaba casi dolorosa. Vivían en una realidad que yo había construido meticulosamente para ellos, y estaba a punto de derribarla por completo. Una noche, Mark vino a mi apartamento y me encontró sentada en el sofá, con la mirada perdida. No dijo nada, solo se sentó a mi lado y me tomó la mano. «Está bien tener miedo», dijo en voz baja. «Estás a punto de hacer algo enorme». Finalmente lo miré, y el dique de mi compostura se agrietó un poco. «¿Y si yo soy el monstruo, Mark?», susurré. «¿Y si tienen razón, y solo soy una persona cruel y vengativa por hacer esto? Es mi familia». Me apretó la mano, su agarre firme y reconfortante. ¿Se preocuparon ellos por ser monstruos cuando te humillaron delante de mí? ¿Se preocupó Amanda por ser un monstruo cuando robó tu trabajo y tu dinero durante años? ¿Se preocuparon tus padres por ser monstruos cuando vieron todo lo que pasaba y no hicieron nada? Esto no va de crueldad, Jessica, va de justicia. No estás destruyendo a tu familia. Estás escapando de un sistema tóxico que te estaba destruyendo a ti. Te estás eligiendo a ti misma. Y eso es lo más valiente que una persona puede hacer. Sus palabras me centraron de nuevo. Tenía razón. Esto no era una venganza. Era una misión de rescate. Y me estaba rescatando a mí misma. Pasé los últimos días en un estado de desapego emocional deliberado. Me concentré en los hechos, los números, las cronologías. Releí los correos electrónicos. Miré la hoja de cálculo de los fondos malversados. Cada vez que una punzada de culpa o duda se arrastraba, miraba las pruebas y mi determinación se endurecía como el acero. Yo no era la villana de esta historia. Era la protagonista que finalmente, después de años de abuso, estaba escribiendo su propio final. La noche antes de la reunión, no pude dormir, pero no estaba ansiosa, estaba lista. Preparé mi ropa para el día siguiente. Un traje sencillo, severo, de color gris oscuro. Era mi armadura. Me sentía como un soldado preparándose para una batalla que ya estaba ganada. Una batalla cuyo resultado era seguro porque el otro bando no tenía ni idea de que siquiera estaba en el campo. La calma antes de la tormenta fue lo más tranquilo que me había sentido en años, porque sabía que después de los truenos y los relámpagos, por fin habría cielos despejados. La mañana de la confrontación, me desperté con una claridad que nunca había conocido. Entré en el edificio de oficinas de Harris Co. Designs, un lugar que había sido la fuente de tanta frustración y dolor para mí, y no sentí nada más que un frío y limpio sentido de propósito. Había reservado la sala de conferencias principal para las 10 en punto, bajo el pretexto de una revisión de desempeño trimestral. Mis padres y Amanda llegaron juntos, unos 10 minutos tarde, entrando con aire de importancia forzada. Mi madre ya se estaba quejando del tráfico, mi padre estaba con su teléfono. Amanda entró paseando, con un café ridículamente caro en la mano, y me miró con una sonrisa condescendiente. «Muy bien, Jessica, ¿de qué va todo esto?», dijo, tomando un sorbo de su latte. «Tengo una reunión con mi contratista a las 11, así que hagámoslo rápido». «¿Más drama?». «Algo así», dije, con voz serena. Me acerqué a la pesada puerta de roble de la sala de conferencias y giré la cerradura. El suave clic resonó en la habitación repentinamente silenciosa. 3 pares de ojos se giraron para mirarme. La molestia en sus rostros fue reemplazada lentamente por la confusión. «¿Qué estás haciendo?», preguntó mi padre, bajando su teléfono. «Asegurándome de que no tengamos interrupciones», respondí, caminando hacia la cabecera de la gran mesa de caoba. Mi asiento habitual estaba a un lado, unas cuantas sillas más allá, el lugar para la que toma notas, la asistente. Hoy ocupé el asiento de la cabecera, el que solía ocupar mi padre. Les hice un gesto para que se sentaran. Intercambiaron miradas vacilantes, pero obedecieron, sus movimientos de repente menos seguros. Los miré a cada uno por turno, haciendo contacto visual. A mi padre, el facilitador pasivo; a mi madre, la animadora activa de mi hermana.
Y a Amanda, la explotadora arrogante que todavía intentaba proyectar un aura de superioridad aburrida, aunque una pequeña arruga de preocupación había aparecido entre sus cejas perfectamente depiladas. Convoqué esta reunión, comencé, mi voz sin delatar emoción alguna, para discutir los eventos de vuestra cena de aniversario, hace 6 meses. Amanda puso los ojos en blanco. Oh, Dios mío, ¿todavía estamos con eso? Jessica, tienes que dejarlo pasar, fue solo una broma. ¿Fue divertido para ti, Amanda? Pregunté, con un tono peligrosamente suave. ¿Fue divertido intentar humillarme delante de Mark? ¿Pintarme como una tonta patética y sin ambiciones? ¿Contar historias que sabías que estaban destinadas a herirme? Eres tan sensible, intervino mi madre, su voz adquiriendo el familiar tono defensivo. Tu hermana solo estaba bromeando. Es lo que hacen las familias. No, dije, mi voz endureciéndose, cortándola. Lo que hicisteis fue un intento calculado de reforzar una narrativa que habéis estado impulsando toda mi vida. Que Amanda es la estrella, y yo soy su asistente. Que ella es el talento, y yo soy la ayuda. Que ella es la generadora de negocios, y yo me encargo de los pequeños detalles. El aire en la sala se volvió denso por la tensión. El guión al que estaban acostumbrados no se estaba siguiendo. No estaba llorando, no estaba suplicando, estaba acusando. La confusión inicial en sus rostros comenzó a agriarse hasta convertirse en una ira defensiva. No estaban acostumbrados a ser desafiados, especialmente por mí. No sé qué te pasa, Jessica, dijo mi padre alzando la voz. Pero esta actitud es completamente inaceptable. Le debes una disculpa a tu hermana por esta emboscada. ¿Una disculpa?, pregunté, soltando una risa corta y aguda que no tenía nada de graciosa. Lo sobresaltó. Nunca antes me había reído así. Hablemos de lo que se me debe a mí. Metí la mano junto a mi silla y saqué una pesada carpeta, la que Lazra, Davis y yo habíamos preparado. La coloqué sobre la mesa con un golpe sordo, sólido y definitivo. El sonido pareció absorber el aire que quedaba en la habitación. Esta carpeta, dije, golpeando la cubierta, es mi evaluación de desempeño, la que nunca os habéis molestado en hacer. La abrí en la primera sección, que estaba marcada con una simple etiqueta. Portafolio de proyectos, el contrato del hotel. Giré la carpeta para que la vieran. Dentro estaban mis bocetos iniciales, mis notas, los correos electrónicos de los clientes dirigidos a mí, las especificaciones técnicas que yo había redactado. Amanda, dije, clavando mis ojos en los suyos. Le dijiste a Mark que tú conseguiste este contrato. Les dijiste a mamá y papá que fue tu victoria. Me dijiste que te ayudara a elegir los colores de la pintura como recompensa por mi trabajo. ¿Puedes explicarme estos documentos? ¿Puedes explicar por qué cada documento clave, creativo y técnico tiene mi nombre, mi firma digital, mis marcas de tiempo? El rostro de Amanda, que había sido una máscara de indignación, comenzó a mostrar grietas. Tartamudeó. Bueno, claro que ayudaste, eres mi hermana, somos un equipo. Somos un equipo, insistí, pasando la página. ¿Y qué hay del proyecto de la residencia Kensington? ¿El que nos hizo ganar el premio de diseño de la ciudad el año pasado? ¿El premio que ahora mismo está en la repisa de tu chimenea? Les mostré la presentación que yo había creado, la que Amanda había expuesto como si fuera suya. Les mostré el correo electrónico del cliente que decía: Jessica, tu visión para el espacio es simplemente impresionante. Luego les mostré el correo electrónico de Amanda a nuestros padres que decía: hemos ganado. Qué emoción que mi duro trabajo haya dado sus frutos. Mis padres ahora estaban en silencio, sus rostros una mezcla de conmoción e incredulidad. Eran los facilitadores, los testigos pasivos, y por primera vez, la evidencia de su complicidad se exponía ante ellos en blanco y negro. Habían elegido creer una mentira porque era más fácil, y la verdad ahora los estaba incomodando profundamente. Durante 10 años, dije, mi voz un zumbido bajo y constante de furia reprimida, he sido el motor de esta empresa. He diseñado, gestionado y ejecutado casi todos los proyectos importantes que hemos emprendido. Y durante 10 años os habéis llevado el crédito, el dinero y la gloria, mientras me descartabais como vuestra ayudante. Amanda, al ver que sus tácticas habituales de fanfarronería y encanto fallaban, recurrió a la negación pura. Mientes, estás tergiversando las cosas. Siempre has estado celosa de mí. ¿Celosa? Repetí la palabra lentamente, dejándola suspendida en el aire. Oh, Amanda, hemos superado con creces los celos. Los celos son lo que sentí cuando tenía 22 años. Lo que siento ahora es mucho, mucho más frío. Pasemos a la siguiente sección, ¿de acuerdo? Esta se titula Finanzas, y fue entonces cuando vi el primer atisbo de miedo genuino en los ojos de mi hermana. Este era el momento.
el punto de inflexión de toda la confrontación, el pivote sobre el cual su mundo estaba a punto de romperse. Toda la arrogancia, todo el desdén engreído, estaba a punto de ser consumido por la luz dura e implacable de la realidad financiera. Pasé a la siguiente sección de la carpeta. Estaba llena de hojas de cálculo, extractos bancarios e informes de tarjetas de crédito, todo perfectamente organizado. El humor juguetón e irónico que había sentido al recopilar esto había desaparecido, reemplazado por la sombría satisfacción de un cazador que acorrala a su presa. Como sabéis, dije, mi voz ahora desprovista de toda calidez, convirtiéndose en el instrumento clínico y preciso de mi abogada, he estado manejando la contabilidad de la empresa durante los últimos 8 años. Un trabajo tedioso que nunca quisiste, Amanda, pero me ha proporcionado una visión única del flujo de caja de la empresa. Deslicé una sola hoja de papel sobre la mesa hacia ella. Era un resumen de los gastos de su tarjeta de crédito corporativa del último año fiscal, desglosados por categoría. Gastaste $19,000 en ropa y accesorios, $17,000 en spa y viajes, $24,000 en comidas y entretenimiento, un total de más de $75,000 en gastos personales cargados a la empresa. Amanda se quedó mirando el papel, su rostro perdiendo el color. Eran gastos de clientes, desarrollo de negocio, no puedes probar que no lo fueran. Su voz era un poco demasiado alta, un poco demasiado estridente. El pánico comenzaba a instalarse. «No puedo», respondí con calma. Golpeé la gruesa carpeta. «Aquí dentro, he cruzado cada uno de estos cargos con tu calendario oficial y nuestros registros de clientes. El viaje de fin de semana al spa en Napa. No había clientes en Napa. La juerga de compras de $5,000 en Nueva York. Lo anotaste como búsqueda de materiales, pero los únicos materiales que buscaste eran de Chanel y Gucci. Las cenas semanales de $1,000 en ese restaurante de lujo del centro siempre eran con tus amigos, ninguno de los cuales es nuestro cliente». Mis padres miraban fijamente a Amanda, sus rostros grabados con un horror creciente. La habían consentido, sí, pero siempre habían creído en su competencia fundamental, aunque extravagante. Pensaban que era una estrella, no una ladrona. «Amanda, ¿es esto cierto?», susurró mi madre, con voz temblorosa. Pero no había terminado. Saqué el último y más condenatorio documento. Una copia de la transferencia bancaria de $60,000 de la cuenta de operaciones de Harris Co. a su cuenta corriente personal, con fecha de hacía solo 2 semanas. La prueba irrefutable. «Y luego está esto», dije, colocándolo en el centro de la mesa. $60,000. Lo etiquetaste como una distribución para accionistas. Curioso, porque como accionista del 30%, no recuerdo haber recibido mi distribución. «Mamá, papá, ¿recibisteis la vuestra?». Miré a mis padres. Se quedaron mirando el papel, sin palabras. Su mundo se estaba desmoronando visiblemente. La niña de oro era una farsante y una delincuente. El negocio familiar que habían construido era una hucha para su lujoso estilo de vida. «Ese dinero», dije, mi mirada volviendo a mi hermana, que ahora parecía físicamente enferma, «era para nuestros proveedores, para pagar las facturas que me dijiste que ignorara. No solo robaste a la empresa, Amanda, cometiste fraude electrónico, malversaste fondos. Estos no son pequeños detalles, ¿verdad? Son delitos graves». La palabra quedó suspendida en el aire, pesada y letal. Delito, la bravuconería, la arrogancia, toda una vida de confianza inmerecida, todo se hizo añicos ante ese término legal, simple y único. Amanda abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Estaba rota, y yo había sido quien lo había hecho. El silencio en la sala era absoluto, roto solo por un pequeño y ahogado jadeo de mi madre. Amanda estaba pálida como la cera, sus ojos abiertos con un terror tan profundo que era casi lamentable. Mi padre parecía haber envejecido 10 años en los últimos 10 minutos. La dinámica de poder no solo había cambiado, se había invertido completa e irrevocablemente. Dejé que el silencio se alargara, permitiendo que el peso total de su nueva realidad se asentara. Ya no era la hermana pequeña y callada, yo era la que tenía todas las cartas. «Así que», dije, con voz calmada y deliberada, rompiendo la quietud, «nos encontramos en una encrucijada, y tenéis 2 caminos que podéis elegir. He hecho que mi abogada, la Sra. Eleanor Davis, prepare la documentación para ambas opciones». Metí la mano en mi maletín y saqué 2 carpetas, colocándolas una al lado de la otra sobre la mesa. «Opción 1», dije, tocando la carpeta de la izquierda. «Llevo esta carpeta y las copias digitales de todo lo que contiene a la oficina del fiscal del distrito.
presento una denuncia policial por hurto mayor y fraude electrónico contra Amanda. Dada la cantidad y la naturaleza deliberada del engaño, el fiscal del distrito casi con toda seguridad la procesará. Amanda se enfrentará a un juicio penal. Probablemente cumplirá una pena de cárcel. La empresa será auditada, vuestra negligencia como accionistas mayoritarios quedará expuesta, y el escándalo destruirá el nombre de Harris Co. para siempre. Lo perderéis todo. Vuestra reputación, vuestros ahorros, vuestra hija. Hice una pausa, dejando que absorbieran el horror de ese escenario. Luego toqué la carpeta de la derecha. Luego está la opción 2, continué. Dentro de esta carpeta hay un acuerdo de transferencia de acciones y un nuevo acuerdo de funcionamiento para la empresa. Vosotros, mamá y papá, me cederéis vuestro 60% de la propiedad, con efecto inmediato. Amanda cederá su 10%. Me convertiré en la única propietaria de Harris Co. Designs. Amanda finalmente encontró su voz, un grito ahogado y desesperado. No puedes. La empresa vale millones. La empresa vale millones gracias a mi trabajo. La corregí con voz gélida. Pero soy una persona generosa. Así que, bajo este acuerdo, mamá y papá recibirán una pequeña anualidad fija de los beneficios, suficiente para vivir cómodamente, supeditada a su completa y total no implicación en el negocio para siempre. Amanda, dije, mirándola directamente, recibirá un paquete de finiquito, $1. La crueldad era deliberada, un pago simbólico por cada vez que me habían hecho sentir inútil. Tenéis una hora para decidir, concluí. La Sra Davies está en el despacho de al lado, con un notario. Si elegís la opción 2, firmamos hoy. Y esta carpeta se guarda bajo llave en una caja fuerte. Si no lo hacéis, hago una llamada telefónica, y vuestras vidas tal y como las conocéis se acaban. La elección es vuestra. En el momento en que terminé de hablar, la sala explotó. Fue un torbellino de desesperación y rabia. Amanda fue la primera en derrumbarse, su terror mutando en una furia salvaje y chillona. No puedes hacer esto, monstruo, víbora vengativa y celosa. Se levantó tan rápido que su silla chirrió contra el suelo. Después de todo lo que he hecho por ti, te di un lugar en esta empresa. Mi madre, hace un momento en shock, ahora se apresuró a defender a Amanda, sus instintos maternales superando toda lógica. Jessica, por el amor de Dios, es tu hermana, tu familia. ¿Destruirías a tu propia hermana por un poco de dinero? ¿Después de todo lo que te hemos dado? Era exactamente lo que Mark había predicho. Las acusaciones de crueldad, de ingratitud. Pero yo estaba preparada. Sus palabras, que una vez me habrían destrozado, ahora se sentían como flechas patéticas y mal disparadas. Permanecí sentada, con las manos cruzadas tranquilamente sobre la mesa frente a mí. ¿Todo lo que me habéis dado?, pregunté con una voz peligrosamente baja. Me disteis un trabajo con un título degradante y un sueldo que era una fracción de mi valor. Me disteis años de condescendencia y desprecio. Me disteis el honor de ver a mi hermana robar mi trabajo y mi futuro mientras la aplaudíais por ello. No os atreváis a hablarme de gratitud. Mi padre, que había estado en silencio y con el rostro gris, finalmente habló, su voz una súplica baja. Jessie, por favor, no hagas esto, podemos arreglarlo. Devolveremos el dinero, te daremos un aumento, un nuevo título, lo que quieras. Lo que quiero, dije, cortándolo, mi voz dura como el pedernal, es justicia. Lo que quiero es lo que me he ganado. El tiempo para negociar fue hace años. El tiempo para que vierais mi valor fue cada uno de los días que vine a esta oficina y salvé a esta empresa de vuestra incompetencia y de la codicia de vuestra hija. Ese tiempo se acabó. Esto no es una negociación. Es una rendición. Amanda, al ver que su rabia no surtía efecto, cambió de táctica a una súplica desesperada. Las lágrimas corrían por su rostro, arruinando su caro maquillaje. Por favor, Jessie, no lo hagas. Arruinarás mi vida. No tendré nada. Por favor, soy tu hermana. Verla a ella, la reina arrogante reducida a un desastre suplicante y llorón, no despertó en mí ni una pizca de piedad. Solo sentí una fría y limpia sensación de finalidad. Deberías haber pensado en eso cuando reservabas días de spa con la tarjeta de la empresa, dije secamente. Deberías haber pensado en eso cuando te plantaste en esa cena e intentaste hundirme delante del hombre que amo. Tomaste tus decisiones, Amanda. Ahora te toca vivir con las consecuencias. Miré el reloj de la pared. Os quedan 45 minutos. La lucha se apagó en ellos entonces, reemplazada por la sombría realidad de su posición. Hubo más llantos, más acusaciones amargas y susurradas, pero la energía se había ido. Sabían que habían perdido. Se atacaron entre ellos por un momento, mis padres culpando a la imprudencia de Amanda,
Amanda culpando a la inconsciencia de ellos. Fue un espectáculo patético y feo, el estertor de una dinámica familiar tóxica. Finalmente, mi padre, con un suspiro de derrota que pareció drenar el alma misma de su cuerpo, me miró y asintió. Trae a la abogada. La hora que siguió fue una neblina de formalidades legales que se sintieron a la vez monumentales y mundanas. Lasra. Davis entró en la sala, su presencia irradiando un poder tranquilo y autoritario que silenció los gemidos restantes de mi madre. No se regodeó. Fue todo negocios, su voz nítida y profesional mientras explicaba los términos de cada documento en un lenguaje claro y sencillo. Estaba allí para asegurarse de que la rendición se ejecutara sin fallos. Los vi firmar los papeles, con las manos temblorosas. Mi padre, con el rostro como una máscara de cansada resignación. Mi madre, con lágrimas goteando sobre el papel grueso y de aspecto importante. Y Amanda, su firma un garabato aracniforme y apenas legible, su rostro un cascarón vacío de la mujer vibrante y segura que había sido apenas unas horas antes. El notario selló cada firma con un golpe pesado y final. Estaba hecho. Ahora era la propietaria al 100% del recién reestructurado J. Harris Design Group. Cuando se firmó el último papel, mi antigua familia se levantó para irse. No me miraron. El silencio estaba cargado de odio y derrota. Cuando Amanda pasó a mi lado, se inclinó y susurró, su voz un siseo venenoso. Espero que seas feliz. Espero que te pudras en esta oficina tú sola. No me inmuté. Simplemente la miré, con expresión indescifrable, y no dije nada. Sus palabras ya no tenían poder sobre mí, después de que se fueran, Lasra. Davis guardó los documentos firmados en su maletín. Se volvió hacia mí, y por primera vez, su comportamiento profesional se suavizó en una sonrisa genuina y respetuosa. Felicidades, Jessica, dijo. Lo has conseguido. Nos dimos la mano y, cuando se fue, me quedé sola en la sala de conferencias. Mi sala de conferencias, mi empresa. Lo primero que hice fue llamar a un cerrajero para cambiar todas las cerraduras del edificio. Lo segundo fue llamar a seguridad para asegurarme de que a los miembros de mi familia ya no se les permitiera entrar en las instalaciones. Lo tercero fue entrar en la oficina absurdamente grande y opulenta de Amanda. Miré el premio en la repisa de su chimenea, el que yo había ganado. Miré el arte caro de las paredes, pagado con mi trabajo. No sentí una oleada de alegría triunfal. Me sentí tranquila. Sentí una sensación de paz profunda y absoluta. Más tarde ese día, la noticia de la adquisición hostil expresada de forma mucho más diplomática en el correo electrónico oficial que envié al personal comenzó a extenderse. Convoqué una reunión de toda la empresa. Anuncié mi nueva propiedad y anuncié un aumento inmediato del 10% para todos los empleados, excepto para mí. Las miradas de asombro y luego de alegría incipiente en los rostros de mi personal, los que habían visto la dinámica real durante años, fue la primera recompensa verdadera. Ascendí a nuestro dibujante jefe, un hombre de inmenso talento a quien Amanda siempre había despreciado, para que fuera mi nuevo segundo al mando. En un día había empezado a deshacer años de liderazgo tóxico. Esa noche fui a casa con Mark. Tenía una botella de champán esperando. No celebramos a lo grande. Simplemente nos sentamos en el sofá, y apoyé la cabeza en su hombro, absoluta y completamente agotada. Estuviste increíble, dijo en voz baja. Yo solo asentí, demasiado cansada para hablar. La guerra había terminado. La parte difícil, construir la paz, no había hecho más que empezar. Y por primera vez en mi vida yo estaba verdaderamente a cargo de la construcción. Los meses que siguieron fueron un periodo de intenso trabajo y profunda reinvención. Me dediqué en cuerpo y alma a reconstruir la empresa a mi propia imagen. La rebauticé como Precision Design Group, un nombre que reflejaba mis propios valores de precisión, calidad e integridad. Me reuní con todos los clientes, grandes y pequeños, para asegurarles la estabilidad de la empresa y para volver a presentarme, no como la mujer en segundo plano, sino como la fuerza creativa y la nueva líder. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Resultó que muchos de ellos siempre habían sabido quién hacía realmente el trabajo. Se sintieron aliviados de tratar directamente conmigo. El negocio no solo sobrevivió, sino que prosperó. Los beneficios en los primeros 6 meses bajo mi liderazgo aumentaron un 20%, resultado directo de eliminar los gastos extravagantes y fraudulentos de Amanda y de mi gestión de proyectos más eficiente. Di al personal otra ronda de bonificaciones. El ambiente de la oficina se transformó de uno de tenso y silencioso resentimiento a un centro vibrante, colaborativo y creativo. La mejor parte fue ver a mi equipo florecer ahora que ya no vivían bajo la sombra del ego de Amanda. En cuanto a mi antigua familia,
Su caída fue tan rápida como predecible. La noticia de que Amanda había sido expulsada de la empresa de su propia familia se extendió como la pólvora por su círculo social. La historia oficial fue una vaga sobre diferencias creativas, pero los rumores eran mucho más dramáticos y se acercaban mucho más a la verdad. Amanda, privada de los fondos de la empresa que habían alimentado toda su existencia, tuvo que vender su nuevo apartamento con pérdidas antes, incluso de haberse mudado por completo. Vendió su coche de lujo y se mudó a un pequeño apartamento de alquiler. Lo último que supe, a través de un antiguo conocido, fue que trabajaba como anfitriona en un restaurante, el mismo en el que solía gastar miles de dólares con cargo a la empresa. El schadenfreude era potente. Mis padres quedaron socialmente aislados. Sus amigos, los que una vez habían admirado su éxito, ahora los miraban con una mezcla de lástima y sospecha. Habían permitido a un monstruo y habían sido superados por la víctima que habían ignorado. Intentaron ponerse en contacto conmigo un par de veces. Mensajes de voz suplicantes de mi madre, largos y divagantes correos electrónicos de mi padre sobre el perdón y la santidad de la familia. Nunca respondí. Los tenía bloqueados en mi teléfono, mi correo electrónico, mi vida. Pagué su anualidad, como prometía el acuerdo. Era una transacción comercial, nada más. Eran fantasmas de una vida pasada. Mark y yo nos unimos aún más. Era mi compañero en todos los sentidos de la palabra, celebrando mis victorias, aportando ideas para nuevos negocios conmigo y recordándome que respirara y disfrutara de la nueva vida que había construido. Compramos una casa juntos, una hermosa casa moderna que diseñamos nosotros mismos, una verdadera asociación. Mi vida estaba llena, no del ruidoso drama de mi familia, sino de la alegría tranquila y constante del trabajo significativo, una relación amorosa y un profundo e inquebrantable sentido de mi propia valía. Por fin estaba en paz. Una paz que había conquistado por mí misma. No me la regalaron, luché por ella, y por eso era mucho más preciosa. La triunfadora subestimada había alcanzado finalmente lo único que siempre había estado fuera de su alcance: la libertad.